A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción tener con nosotros a la doctora Gladys Llano para continuar nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. La doctora Gladys Llanos es una destacada médica ecuatoriana, autora de varias obras literarias que ya les vamos a mostrar, están acá, expresidenta de las Profesionales Médicas del Ecuador y dinámica promotora de la cultura médica del país. En el homenaje que tributó el SECUME a la mujer, se destacó la importancia del trabajo literario y científico de la mujer en el país. Particularmente se habló de mujeres reconocidas históricamente como destacadas, importantes realmente, como Matilde Hidalgo Navarro, su época, conquistas y legado, de Elisa Calero Carvajal, La mujer en la medicina, la sociedad y la misoginia, son libros que los tenemos acá, y por supuesto también se destacó y se honró el trabajo que ha realizado nuestra invitada, algunos libros que les vamos a mostrar. También la poesía de María Luisa Gómez Cuello. Bienvenida Gladys, gracias por aceptar nuestra invitación para comenzar con el tema relativo a Matilde Hidalgo Navarro y su obra. Por favor, sí. Bienvenida. Muchas gracias, Walter. Para nosotros los médicos y las médicas tiene una particularidad de que Matilde figuró hace 100 años como médica y nos dejó un legado de sus luchas políticas, cívicas, sociales, en una época en la que todavía no era permitido ni siquiera que las mujercitas vayan al colegio secundario. Si bien es cierto, con la etapa liberal, Eloy Alfaro creó el Colegio Normal Manuela Cañizares en Loja, donde nació la doctora Matilde, todavía funcionaba el Colegio Bernardo Valdivieso, de más de unos casi 80, 90 años de fundado, exclusivamente solo para varones. De ahí es que ella
siguió un curso primero de corte y confección, o sea, de costura, de manualidades, y en el Hospital de las Monjitas colaboraba en los manejo y el cuidado de dar primeros auxilios, y ahí vemos nosotros que probablemente tuvo la iniciativa de estudiar medicina y comentó a su mamá, porque ella ya quedó huérfana, cuando su madre estaba embarazada de Matilde, su papá murió en un accidente, porque dicen que el señor iba hasta la frontera con el Perú con transportes, etcétera. Nosotros nos hemos quedado sorprendidas de que en el ambiente lojano de mucha cultura, el primer hermano, el hermano mayor de Matilde, un músico de primera categoría, le protege y le ayuda para el estudio, y también la mamá se sacrifica como costurera y educando a sus otras hermanas, pero con énfasis en protegerle a Matilde para que vaya primero al colegio de Loja Bernardo Valdivieso. Atravesó todas esas dificultades y luego toma la iniciativa de venir a estudiar medicina. Ahí es cuando viene a Quito y le niegan la matrícula, y ella se regresa a Cuenca. Y hay un dato inédito en el libro, nosotros hicimos ese libro de producto colectivo al conmemorar los 100 años de su legado en el año 2021, en época de pandemia. Y tuvimos la colaboración de varios profesionales, algunos ya no están. La historiadora Jenny Estrada nos dio un pequeño capítulo. Tenemos un estudio de ensayo sobre la vida y obra de Matilde, y luego ya con su pareja, que fue su esposo abogado, Fernando Procel Lafebre, con origen francés. Ellos fueron a vivir en Machala, y cosa tan interesante que en Machala, ya ejerciendo la profesión, vale la pena decir que la licenciatura en medicina saca en Cuenca cuando Honorato Vázquez sí le dio la matrícula, y viene a Quito porque para ser médica, doctora en medicina, tenía que hacer las pasantías que ya se iniciaron en el 1918 o menos. En el 1910 o un poquito menos ya se fundó el anfiteatro. Esto está en el Museo de Historia de la Medicina, que nosotros visitamos recién, celebramos los 42 años, y ahí se ve que el médico de ese entonces, el doctor Guillermo Ordóñez, venía formado en Francia y Alemania, y él daba las clases de anatomía y de disección en el anfiteatro que quedaba en el San Juan de Dios. La doctora, luego de venir de Cuenca, pidió la pasantía, se puede decir, de los ciclos básicos de pediatría, de clínica, de cirugía, ginecología en el hospital, y la recibieron también con un poco de resistencia de ciertos médicos varones, que la sala de varones no era proclive para la dama, y ella se fue con las mujeres a la sala de mujeres, pero el trabajo de ella fue muy altamente calificado y se graduó con las mejores calificaciones un 21 de noviembre. Y luego ella emprende lo del voto femenino, que es otro hito histórico fabuloso. Es icónico el nombre de Matilde Hidalgo Navarro de Prócer. Como lo indica nuestro gran amigo y esposo de nuestra invitada, el doctor Gabriel Ordóñez Nieto. Se trata de refrescar la memoria, de recuperar cuánto se conoce de la vida de esta mujer, que escogió ser llamada Matilde Hidalgo de Prócer, conforme a las costumbres de la época, para analizarla con el auxilio de lupas que permitan amplificar sus gestos, sus palabras y escritos, sus actuaciones frente a todos cuantos le colocaron obstáculos, prohibiciones, impedimentos en su lucha por reivindicar derechos conculcados, por desbrozar caminos para el libre tránsito de centenares de miles de mujeres deseosas de alcanzar las cotas más altas en los campos de la cultura, de las ciencias, de las artes, de la política y más actividades desarrolladas. Gracias a Gabriel. Gracias a Gladys por decirnos
cuestiones tan importantes referidas a Matilde Hidalgo. Asimismo, en este gran homenaje que el SECUME, el Centro de Cultura Médica, tributó a las mujeres, se habló sobre otra grande de la medicina, Elisa Calero. Este es el libro que escribió Elisa Calero y quisiéramos que nos hiciera una síntesis de esta colega eminente, Elisa Calero Carvajal. Por favor. La doctora Elisita es cardióloga, primera catedrática de la Facultad de Medicina, ha trabajado en otras universidades también, ya está jubilada, y desde sus años de jubilación y de antes nosotros vemos que ella recopiló información y su libro está basado en hechos documentados de cómo la mujer no fue calificada para estudiar medicina, sino a raíz de la lucha que hicieron mujeres en Reino Unido, en Estados Unidos, en la misma Francia. Madame Curie era de la primera polaca que llegó a Francia y se hizo calificar como científica por sus inventos. Por eso tenemos el radio que descubrió ella. Y la doctora Elisa escribe este libro para dar testimonio de la forma en la que la mujer, por sus capacidades, ha ganado espacio, por sus capacidades, que es en lo que en ella admiramos sus grandes trayectorias. Ya se jubiló. Ya es jubilada la doctora. Y claro, no podemos dejar pasar la oportunidad para conversar sobre tu obra, Gladys, que es extensa y extraordinariamente válida y oportuna para nuestros tiempos. Por ejemplo, aquí tenemos un primer libro, Cerebro, Amor, Sexo y Vida, Neuroderechos, de la doctora Gladys Llanos Vega de Ordóñez. Este libro presentamos en el 2022 en España por los 20 años de la Sociedad Ecuatoriana Internacional, la Academia Internacional de Sexología Médica, donde pertenezco como académica de número, y llevé esta publicación para el aniversario de los 20 años. Aquí hacemos un análisis de cómo en Estados Unidos los neurocientíficos tocaron la puerta del gobierno de Obama para hacer el estudio de lo que se podría decir la cartografía del cerebro. Hay un científico, Rafael Yuste, que deben todos los jóvenes investigarle, estudiarle. Es un neurocientífico que ahora es profesor de la cátedra de todo lo que es neurociencias en la Universidad de Columbia. Él se vino pasando por Cambridge, luego vino a Estados Unidos y ha hecho un gran trabajo. Parece que en estos días ya le dan el premio Nobel. Él ha dirigido como 500 laboratorios a nivel de varios países del mundo para estudiar qué fenómenos, y con las nuevas tecnologías, la neurotecnología, de forma invasiva y no invasiva, qué funciones nobles tiene el cerebro. Y ahí se demuestra que, si bien es cierto en la masa, en el peso, en el cerebro del varón y la mujer casi van iguales, apenas en meninges o algo, unos 100 gramos más, pero las diferencias sí son notorias por la genética. Y las mujeres como que tenemos más memoria y tenemos el detalle de todo lo que ocurre en la casa, en la familia, en el trabajo. A los varones como que se les va por otro lado, y en cambio los varones han desarrollado en la amígdala, que es la parte más primaria, diríamos, al lado del hipocampo, lo que defiende a los varones. O sea, los hombres son impulsivos, ellos reaccionan y también ahí está el centro de la sexualidad. En los hombres los impulsos sexuales están más frecuentes que lo que a nosotros las mujeres nos ocurre, de suerte que los chicos jóvenes, los varones, dicen ya el sexo es imparable, y ahí es cuando debemos educarnos para que la sexualidad sea bien manejada, con responsabilidad. Y por eso hemos hecho estos libros de educación sexual también, que he traído porque son libros que hemos llevado a colegios, etcétera. Y en el libro de El cerebro estamos hablando de la tomografía axial
por los positrones. ¿Qué significa? Que ya no como antes con el electroencefalograma, sino ya con equipos nuevos, si yo me pongo en unos ambientes de mucho estudio, solamente tengo que responder las preguntas que me hacen y se refleja en la pantalla qué pasa con mi cerebro y qué zonas del cerebro se me estimulan frente a tal imagen. De modo que por eso es que ahora se hace lo de las pruebas de la inteligencia, del asunto del rapidógrafo y de que no mienta, porque la persona enseguida reacciona y en el cerebro se prenden las luces. Y nosotros también tenemos emociones que nos causan estrés, ansiedad. Por ejemplo, la tristeza nos aflige mucho. En cambio, la alegría nos da mucha vitalidad. De ahí que a los viejitos yo les recomiendo, tienen que tener una vida más organizada, no tan sacrificada, y cuidar mucho su memoria. Y el mensaje que doy a las mujeres es: 3 mujeres perdemos la memoria frente a un varón, pasados los 60, 65. De ahí que nosotros tenemos que estudiar más la lectura, más que la música, que es muy valiosa, pero no tanto la televisión, sino la lectura en voz alta para que las mujeres y comprensiva y reflexiva. Yo quisiera destacar en este punto 2 cosas, ¿no es cierto? La ciencia, la tecnología ha avanzado tanto que podemos hacer verdaderas maravillas en materia de diagnóstico. La tomografía por emisión de positrones permite ver lo que estamos pensando. Sí. Esto es una cosa extraordinaria, y ahí hacer las diferenciaciones entre los hombres que estamos, ¿no es cierto?, por lo general viendo al cielo, al cosmos, mientras las mujeres están bien paradas en la tierra, como ¿no? Que a los 18 años una mujer ya madura. Para significar con esto, ¿no es cierto?, que están más cerca de la realidad que nosotros, los hombres, que pretendemos ser poetas, disque. Bueno, esto y otra parte, y otro aspecto. Fíjense ustedes, guía de educación de la sexualidad. Estos son textos que produce el centro educativo que dirige nuestra ilustre invitada. Es decir, la medicina no solamente consiste en hacer recetas, consiste en hacer libros que ayudan a la comunidad, en aspectos medulares, diría yo, ¿no es cierto?, como son la sexualidad. Aquí tenemos un número, aquí tenemos otro número, en fin. Publicamos en el 2008 y hemos vuelto a hacer otras ediciones y vamos a hacer otras, porque el libro más grueso que dice el poder curativo de la vida sexual, claro, cuando la sexualidad es bien dirigida y bien administrada, sí tiene un poder curativo, pero si la sexualidad está con enfermedades de transmisión sexual, el desborde y las complicaciones son otras. De ahí que es que los padres de familia tienen que estar muy bien capacitados para que se dé una educación sexual. Los padres de familia y los centros educativos ya se están beneficiando de la producción del Centro de Cultura dirigido por nuestra ilustre invitada. Acá tenemos otro libro de Gladys que se titula El amor en los tiempos del papiloma. Dinos, por favor, una síntesis respecto de este importante libro también. En la década del 1980 vivimos el susto de todo el mundo por el SIDA. Y entonces, cuando hubo el cólera en su época, García Márquez dijo el amor en los tiempos del cólera. El amor. Y parafraseando, a mí me pareció adecuado que mi libro sea El amor en los tiempos del papiloma. Y es un libro colectivo con mis colegas de la academia a nivel internacional, un doctor argentino, están algunos médicos de aquí de Ecuador, de España, de Venezuela. Ese es un libro para hacer hincapié en los cuidados y en el diagnóstico del papiloma, y que nosotros no hablamos abiertamente con los pacientes. En el caso de mi sexología que yo aplico, porque tengo los títulos de la sexología,
a los hombres hay que explicarles que el preservativo no nos protege y que ni siquiera para no tener hijos algo sirve, pero para las infecciones de transmisión sexual los poros del preservativo permiten que se vayan los virus de toda índole, del herpes genital. Ahora estamos con varios casos de hepatitis y a raíz de la llegada de tanto migrante. Y por supuesto del papiloma del también. Papiloma tenemos muchos casos de enfermedades de transmisión sexual. Han recrudecido los casos porque en los países que nos vecinan y que nos están inundando no están bien cuidados y han venido los pacientes de más escasos recursos, entonces no tienen cuidado de su vida sexual. Y para que nos entienda mejor el público, hace poco hicimos una entrevista a una doctora en nanociencia. Para comenzar, ella nos explicaba que estamos hablando de una escala Mínima. -1. Sí. Menos 10 a la menos 6, 10 a la menos 9, y fracciones de nanómetro. De tal manera que esas pequeñas partículas a ese nivel solamente se las puede ver con microscopio electrónico. Nos estamos refiriendo al virus de papiloma, que puede traspasar incluso el preservativo, de tal manera que mucho cuidado. Ahora, el rol del SECUME en la sociedad y el mensaje para las autoridades de salud y cultura. Es decir, tú como una de las personas activistas, diríamos, activistas Fundadora. Ilustradas y fundadoras del SECUME, ¿cuál sería tu mensaje para el ministro de Salud y el ministro de Cultura respecto al apoyo que deben tener estos ministerios para instituciones como el SECUME, instituciones de la organización de la sociedad civil organizada, pongámoslo así? Sí. Y de los médicos que tienen esa buena voluntad. Y los médicos que en forma altruista están trabajando para el público. Sí. La preocupación nuestra es el hecho de que ya se vuelve primero un local muy pequeño. Cuando malhadadamente, diría yo, el ministro Abad, de ingrata recordación, hizo un convenio para que ahí se haga el museo en el San Juan de Dios, cuando ya había logrado Eduardo Estrella que en el Museo San Juan de Dios se convierta en el Museo de Historia de la Cultura Médica en el país. Y tenemos archivos de primera orden en el pabellón del Eugenio Espejo restaurado. Hay los archivos de cuando el San Juan de Dios funcionó desde el 1800, casi antes del 1800. Recordarán que el San Juan de Dios funciona el primero en América Latina y el segundo después de México. Hay un hospital similar al nuestro que todavía funciona en México, el Hospital de Jesús. Y aquí en Ecuador teníamos funcionando al San Juan de Dios. Pero como ya se volvía un sitio medio complicado, los ministros tomaron una decisión alternada, equivocada, y el que fue consciente de que la cultura es primero y la medicina y los archivos, etcétera, fue el doctor Francisco Huerta, el doctor José Tome, el doctor Plutarco Naranjo. Yo fui secretaria de ellos en las directivas y se hizo un buen trabajo y nos dieron por compensación un pabellón, cuando nos debieron dar 2 o 3 en el San Juan de Dios, en el Eugenio Espejo, considerando que los archivos y todas las donaciones que estamos recibiendo ya se vuelve muy incómodo porque está muy estrecho. Así que al señor ministro lo que le quiero rogar es que venga una visita oficial al SECUME y que nos confirme para esto la próxima semana, porque antes que ir nosotros a visitarle, creo que él nos debe visitar. Ese sería el pedido más importante para que tome cartas en el asunto de analizar bien el convenio, de no nulitar el convenio, etcétera. Un mensaje para el ministro de Salud Pública en forma directa y comedida. Él tiene que, por favor, visitar el SECUME y ver con sus propios ojos. Yo decía la otra vez, ¿no es cierto?, que el SECUME camina orondo y muy bien
como Johnny Walker, refiriéndonos al whisky, ¿no? Y entonces, bueno, nos indican que se ha terminado el tiempo. Yo quería pedirle a Gladys, asimismo, un mensaje para la ministra de Cultura. Sí, porque realmente. Entiendo que ella es, conjuntamente con el ministro de Salud, los que tienen que decidir con la sobre ministra estas de cosas. Cultura y también con quienes están administrando y dirigiendo la Casa de la Cultura, que ahora le llaman de las Culturas, porque ahí también tenemos espacio. Yo recuerdo que ahí está funcionando la Academia Ecuatoriana de Historia. Claudio Kramer me dijo: Gladys, tenemos que aunar esfuerzos para que todo funcione mejor, la Academia de Ciencias, etcétera. Entonces a la ministra de Cultura le vamos a tocar la puerta para que ella también nos visite ese mismo día de manera sincronizada. Qué bueno, qué bueno. El ministro de Salud y la ministra de Cultura visiten al Centro de Cultura Médica. Va a ser bueno para ellos y sobre todo para la comunidad ecuatoriana. Con esto queremos agradecerle nuevamente a Gladys, a ustedes por su audiencia y a nuestros auspiciantes Hidalgo Constructores. Hasta la próxima oportunidad. Medicina ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica.